Muy bien. Okay. Hola a todos, ahora sí los veo y los escucho. ¿Cómo les va? Muy bien. Hola, hola. Bien, ¿qué Ok. tal? Hola, Jess. Hola, bienvenidos a Hola, todos. Alonso. Vamos a emitir todos y voy a mostrar solo el pantalla de interpretación y luego ustedes pueden empezar. Uy. Ok, cuando ustedes gustan pueden empezar. Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en qué lugar se encuentren observando este maravilloso Congreso de Literacidad Crítica Mediática de las Américas. En esta oportunidad, antes de comenzar, quisiéramos señalar que ustedes pueden acceder en la parte de abajo de su pantalla, seleccionar la lengua en la que quieran escuchar la conferencia, entre inglés, español o portugués. También tendremos una intérprete en lengua de señas. Bien, vamos a comenzar con la presentación de nuestros invitados para esta sesión. Estamos con Alfonso Gutiérrez Martín, quien junto con Cristina Gil Puente y Ruth Pinedo González han presentado una propuesta que tiene que ver con una propuesta global de formación en TIC y en medios para una literacidad crítica mediática en la educación formal. Y también nos acompaña hoy Alba Torrego González, quien disertará sobre la literacidad crítica mediática y formación de educadores sociales, redes sociales y ciberciudadanía. Bien, quiero contarles que Alfonso es catedrático en la Universidad de Valladolid, investigador principal del proyecto Internética y codirector de los congresos de educación mediática. Sí, y después tenemos a Cristina Gil Puente, que es profesora, doctora de la Universidad de Valladolid, también es miembro del comité organizador del proyecto Internética, bueno, vamos a escuchar seguramente sobre esta propuesta, y coorganizadora de otros congresos. La verdad que los currículums, las biografías de nuestros invitados son extensísimas, y para poder escucharlos, vamos a hacer una muy breve síntesis en esta presentación. Les voy a contar además que Ruth Pinedo González es profesora, doctora de la Universidad de Valladolid, también miembro del comité organizador del mismo proyecto Internética y coorganizadora de otros congresos. Y por último, Alba Torrego González, trabaja en el Departamento de Estudios Educativos de la Universidad Complutense de Pedagogía por la Universidad de Valladolid y graduada en Educación Primaria, doctora en Pedagogía en la Universidad de Valladolid, con mención internacional y premio extraordinario y muchas cosas más que seguramente sus biografías van a quedar en las memorias de nuestro congreso para que puedan conocer a todas y a todos. Bueno, quiero invitarlos a que se organicen. Vamos a comenzar con la primera propuesta, si les parece, para que tomen la palabra de acuerdo a cómo estamos en el programa, Alfonso, Cristina, Ruth, y en segunda instancia escucharemos la propuesta de Alba. Una vez que nos escuchemos en cada una de las propuestas, vamos a abrir un espacio de conversación y diálogo, que es uno de los propósitos más importantes de nuestro congreso, que circule la palabra. Así que bienvenidos, bienvenidas, y todo de ustedes, Alfonso. ¿Puedo compartir pantalla? Por supuesto. Okay. Bueno, empezar diciendo que me ha tocado a mí es hablar un poco de nuestro trabajo, pero que es un trabajo conjunto. A ver si se está viendo, perdón. Sí.
Sí, ahí lo vemos. Ahí estaría. ¿Se ha quedado el cuadro este? Perfecto. ¿El cuadro verde se ve? El que a mí... Verde no. Vale, bien. Nosotros traemos aquí un índice de lo que podría ser el abordar este tema más ampliamente, porque por una parte se nos ha dicho que hablemos despacio, tenemos ganas de decir muchas cosas y antes de nada vamos a decir que al final de la presentación en el chat vamos a dejar puesta un enlace a esta misma presentación en PDF con links o enlaces a otras muchas páginas o vídeos de internet para seguir, que no quede en el congreso como suele quedar aquí todo perdido, sino que poder continuar después trabajando estos temas. Bien, tenemos un vídeo resumen para empezar. Vamos a empezar por ahí de lo que pretendemos abordar en esta sesión. Creo que se oirá el sonido. Sí. Cuando pensamos sobre los medios y las TIC en los centros educativos, tendemos a considerarlos simplemente como recursos para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la era digital, sin embargo, la presencia de los medios en nuestra vida diaria va mucho más allá de su papel como recursos. Y la educación no puede permanecer ajena a la sociedad para la que se supone ha de preparar. Ser ciudadano libre, responsable y participativo en el siglo XXI implica una educación mediática crítica imprescindible ya en nuestras aulas. Proponemos un modelo integrado de formación en TIC y medios que contemple las tecnologías y los medios no solo como recursos, sino también como objeto de estudio, como objeto de análisis y reflexión. Comparte tus ideas. Te esperamos. Bien, este vídeo estaba en principio pensado para anunciar la comunicación que presentamos aquí y lo hemos querido poner para dar la primera idea y dejar claro que no vamos a hablar de tecnología educativa, pero que sí que vamos a hablar de educación, porque estamos los tres en una facultad de educación y nos preocupa un poco ver que la tecnología solo sirva como recurso y no haya suficiente reflexión sobre su introducción, sobre su influencia en el mundo, que es lo que más nos preocupa desde el punto de vista del pensamiento crítico y de la educación mediática o la autocomunicación. Digo educación mediática o autocomunicación porque lo primero tenemos que partir de una confusión terminológica que existe y encima en varios idiomas. Ayer me pareció curioso escuchar a Jeff que decía que diferenciaba entre lo que sería Media Literacy and Media Education, como más tecnológico uno. Hay un montón de matices, de matices que nos está impidiendo tener una idea global. Y cuando buscamos términos para buscar esa alfabetización múltiple o global, se nos ocurren también muchas. Y al final, nuestra idea es no solo conseguir una convergencia de alfabetizaciones en lo que sería una alfabetización múltiple, sino que su integración en la escuela, en los institutos, en las universidades, vaya acompañada del uso de las TIC como recursos didácticos. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de que a los profesores se les prepare, se les capacite para el uso de las TIC, pero se olvide la educación mediática. Entonces, no se puede enseñar a manejar las TIC para la enseñanza sin tener en cuenta las TIC y los medios como agentes de educación informal. La alfabetización, evidentemente, desde hace tiempo, y aquí recogemos la idea de Freire, al que homenajeamos en este congreso, cuando hablamos de alfabetización, hablamos de algo más que de aprender a leer y a escribir. Y estaríamos hablando de una alfabetización funcional, en el sentido que lo de la UNESCO, que le permita a cada uno vivir libre, dignamente y enfrentarse a la sociedad que le toque vivir a cada uno en épocas distintas. Sería
por tanto, adaptable a la situación en la que partimos, y volvemos a decir esta idea global de las posibles relaciones entre educación, TIC o tecnologías de la información y la comunicación, medios de comunicación, redes sociales, y aquí incluiríamos todo. Y presentamos el esquema de la integración del modelo global que proponemos de integración curricular como recurso didáctico, integración curricular como objeto de estudio. En esta época de cambio, de continuo desarrollo tecnológico, es imprescindible el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entre los contenidos de la formación de cualquier profesional, ocupa un lugar importante la formación en TIC y medios, en tecnologías de la información y comunicación y medios de comunicación. Cualquier persona debe conocer la sociedad de la información y sus implicaciones socioeconómicas. El profesor, como educador y docente, debe analizar también las posibles relaciones entre educación y medios. Los nuevos medios, las nuevas formas de adquisición, tratamiento y transmisión de la información han de estar presentes también en las aulas, pero no de cualquier forma, sino como resultado de una adecuada integración curricular. Las TIC se integran en los centros como recursos didácticos, como herramientas de aprendizaje, para lo que tendremos en cuenta tanto sus posibles ventajas como inconvenientes. La integración curricular de las TIC como recursos didácticos debe ir paralela al estudio y reflexión sobre los medios en las aulas. Reflexión sobre cómo los medios crean significado, sobre los intereses ideológicos y económicos de las industrias mediáticas, sobre cómo nos influyen y cómo podemos nosotros participar en los medios. El estudio de las TIC es parte de su integración curricular. La educación en la escuela solo tiene sentido si prepara para vivir fuera de ella, en la sociedad de las pantallas, en la sociedad 2.0. A la educación formal le corresponde proporcionar una adecuada educación mediática que capacite para ser emisor, y no solo receptor, en la sociedad de la información. La creación multimedia es un principio básico de una educación que prepare a los ciudadanos para formar parte de la sociedad digital, de la cultura de la participación en un mundo interconectado. Un mundo donde los escolares son niños que fuera de la escuela buscan y crean información en Internet y se relacionan con otros a través de los juegos online, de la mensajería, de las redes sociales. Sobre la presencia de las TIC en nuestras vidas y en la sociedad en general, el ciudadano del siglo XXI debe saber cómo son las TIC, cómo nos dicen que son y cómo influyen en la sociedad. El educador será consciente del papel de los medios como agentes de educación informal y de su influencia en la educación formal e institucional. Bien, esta sería la presentación general, y a partir de aquí podríamos empezar a tratar el tema de cuáles serían los principales aspectos claves de las TIC como objeto de estudio, que es lo más cercano a la educomunicación. Podríamos, aunque no es momento, hablar de ventajas, desventajas de las TIC como recursos didácticos, si contribuyen a favorecer la expresión o a reforzar modelos de comunicación unidireccionales. Y podríamos ver los aspectos fundamentales de la educación mediática. Nosotros, en el modelo que proponemos, lo aplicamos tanto a profesores como a alumnos. Esta propuesta global de formación en TIC y medios comprendería una serie de competencias básicas. Aquí se ve el enlace. Al dar aquí, por eso digo que dejaré la presentación luego, este enlace llevaría a un artículo que se acaba de publicar sobre este tema en la revista Comunicar, que hemos hecho los tres que presentamos la comunicación, y habla de cómo tiene que haber una convergencia o fusión de estas competencias básicas en una alfabetización múltiple, y que en muchas ocasiones estas competencias básicas no las posee el profesor. Entonces, en la formación del profesorado habría que añadir las competencias tanto en TIC como en medios, tanto en educación mediática, de comunicación, como en el uso de las tecnologías para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, para conseguir esta formación del profesorado que no se centre en lo tecnológico. Bien, Alba, que va a hablar después, trabaja en formación del profesorado también en otra universidad y nos va a hablar de una experiencia interesante. Entonces, yo propondría plantear aquí nuestro enfoque, lo que traemos,
que plantee Alba lo que trae y después seguir el diálogo, bien dependiendo de lo que pregunte la gente o de lo que nos falta por decir. Nos podemos centrar más en lo que sería la educación mediática. En la presentación, yo siempre que he podido he traído a frases de Freire a colación. No se pretende que se vea, simplemente nos centraremos después en ello. Vamos a decir simplemente dos aspectos, principios básicos de una educación mediática crítica, que es necesario ya, en todos los centros. Favorecer los contenidos críticos reflexivos sobre los instrumentales y, como se ha dicho en la sesión anterior, de gente que sabe mucho de esto, hay que empezar a potenciar la libre expresión y que la educación mediática y la educomunicación no sirva para transmitir una serie de saberes, sino que sirva para que los alumnos desarrollen su propia capacidad de creación multimedia y participación en el ciberespacio y en el espacio social donde se muevan para conseguir la transformación a mejor hacia una sociedad más justa. Y esto no lo digo yo, ya lo dice gente con mucha más categoría y ya Freire lo daba a entender con estas citas que se presenten aquí, ¿no? Cómo la educación tiene que ser liberación y la educación no puede servir para oprimir. Gracias, Alfonso. Vamos a escuchar entonces, de acuerdo con tu propuesta, Sí. lo que nos trae Alba. Y, yo ahora y luego, sí. En el chat pondré el enlace a la presentación para que no da la sensación de inacabado, que venimos aquí y no decimos lo que traíamos. No, pero es fantástico. Ya, yo tengo muchísimas preguntas desde la descripción y la conceptualización en adelante. Dejaste planteados muchos interrogantes, sobre todo los que tienen que ver con la formación en un profesorado y con la educación de jóvenes, niños y jóvenes. Escuchamos a Alba y luego intercambiamos. Alba, ¿necesitas compartir? Sí, voy a compartir Okay. mi presentación. Muy bien. A ver. Voy a presentar. No sé si lo ven. Sí, muy bien. Se ve perfecto. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy contenta de poder estar aquí, así que muchas gracias a la organización. Yo también formo parte del proyecto que dirigen Alfonso y Agustín García Matilla y bueno, pues me viene muy bien que Alfonso haya explicado también todas estas cuestiones de educación mediática, ¿no? Y también me ha resultado muy interesante este debate porque me sirve un poco de punto de partida para contar una experiencia práctica y ver cómo se puede concretar esto. Voy a hablar en este caso de una experiencia que hemos hecho en la Universidad Complutense de Madrid con alumnado que está en tercer curso del grado de Educación Social. Son estudiantes que van a trabajar en ámbitos de la educación no formal y van a trabajar muchas veces en aquel terreno que deja la escuela, ¿no? que todo lo que es el plano no formal. A ver, muy bien. Yo partía también de la misma pregunta que ha planteado Alfonso. ¿Qué es estar alfabetizado? La alfabetización mediática, la educación mediática, la educomunicación, pero tenemos muchos conceptos. Entonces, si hablamos de lo digital, ¿qué es estar alfabetizado? Lo hemos visto durante la pandemia, que hablábamos mucho de competencia digital. Supongo que a muchos de los que estábamos aquí, como nos dedicamos a ello, nos han preguntado cómo formarnos en competencia digital, con dos fines. Uno, poder dar clase, pero otro también ser innovadores, ¿no? Conseguir ser innovadores en el aula. Y muchas veces pensamos que por utilizar muchas herramientas estamos innovando. Y traigo esto porque esto pasaba en el planteamiento de la asignatura de tecnología aplicada a la educación social, que era en la que yo imparto clase.
estaba centrada en dar herramientas a los educadores y educadoras sociales, pues aprender a utilizar varios programas, pero yo echaba en falta esa dimensión social, esa dimensión crítica de reflexionar sobre los medios, todo aquello que nos acaba de presentar Alfonso. Partían de la competencia digital docente, que ahora, por ejemplo, he traído el caso de España, tenemos un instituto, el INTEF, que habla de 5 áreas de la competencia digital, que parece que se adivina la educación mediática, pero no se hace referencia explícitamente a ella, como si se hace referencia en otras propuestas supranacionales que quizás conocemos todos, como puede ser la de UNESCO. Entonces yo me paraba a pensar en qué podía aportar esa asignatura de tecnologías aplicadas a la educación social. Y decidí mirar las competencias y objetivos que había en el grado, en la carrera. Y encontré estas que tengo señaladas con una flecha, que hablaban de que era necesario el análisis crítico de las cuestiones más relevantes que afectan a la sociedad actual y ver su impacto social y educativo. Y ahí incluían además los lenguajes audiovisuales. Ya esto me daba una pista para poder hablar de educación mediática. Y además me decía que que los educadores y educadoras sociales tenían que conocer y utilizar los medios de comunicación y la comunicación oral y escrita. Con lo cual pensé que podía realizar una práctica que englobara para toda la asignatura. Esta práctica estaba centrada en el análisis de redes sociales. El análisis de redes sociales en educación social nos da mucha información sobre lo que piensa mucha población. Muchas veces, si utilizamos encuestas, utilizamos cuestionarios para investigar la opinión de la población, estas están sesgadas porque saben que estamos esperando un tipo de respuesta. Pero cuando leemos las redes sociales, que es algo que se escribe en el tiempo de ocio, que se escribe de forma espontánea, vemos que el discurso puede ser más real y que retrata a toda la sociedad que tiene acceso a esos medios. Y en este caso, para englobar más y hablar todavía más de cómo nos afectan los medios, hacer una reflexión sobre los medios, decidimos centrarnos en un programa que veían todos los alumnos y todas las alumnas, que es en España La Isla de las Tentaciones, que es un reality show muy parecido a Love Island, que a lo mejor es más famoso en América Latina. Es un reality show donde hay personajes que tienen que tratar de ser fieles a sus parejas cuando tienen muchas personas solteras alrededor. Y esto tuvo muchísimo éxito en España, fue uno de los programas más vistos y además más vistos por las personas entre 14 y 25 años y era seguido por la mayoría del alumnado. Con lo cual, aquí vemos la importancia de saber qué está pasando, cómo se está viendo los comportamientos de las personas y además cómo están influyendo las redes sociales. Claro, los alumnos y alumnas de educación social también participan en redes sociales, pero muchas veces no reflexionan sobre lo que están haciendo y sobre lo que hay detrás. Entonces esta era una buena manera de que lo hicieran. Aquí tienen el enunciado en la diapositiva de la práctica, que simplemente consistía en copiar mensajes de Twitter que utilizaban un determinado hashtag o de ir a Instagram y copiar los mensajes que les ponían en las fotografías a los participantes. Se trataba de una observación guiada. Aquí en la imagen vemos una recolección de mensajes que hizo una alumna. Bueno, pues se trata de un primer acercamiento a la investigación sobre redes sociales y un primer acercamiento a la investigación centrada en la alfabetización mediática o la educación mediática, que desde luego falta que sea un poco más, más concreta, pero que para estar en los primeros cursos ya supone para ellos y ellas algo novedoso. Una vez que habían recapitulado estos mensajes, hicieron un análisis. Por un lado, el recapitular estos mensajes para ellos y ellas fue muy sencillo porque tienen la competencia instrumental, la competencia tecnológica muy desarrollada y no les cuesta nada almacenar estos mensajes. Pero cuando ya hay que reflexionar sobre
las redes, sobre los medios, sobre la televisión, ahí empieza la dificultad porque nunca lo han hecho. A lo largo de su educación no se lo han planteado ni nadie se lo ha planteado. Entonces se dan cuenta los alumnos y alumnas de que las redes sociales tienen mucho potencial para conocer la realidad y que además podemos estudiar diferentes sectores y ver qué piensan sobre un determinado tema. Y además se analiza el lenguaje multimodal, porque con las imágenes, los memes, los hashtags, todo eso nos da también pistas sobre la realidad social en la que vivimos y en la que vamos a tener que intervenir. Y de repente también se empiezan a dar cuenta de la importancia de la alfabetización mediática crítica. Yo les cuento al inicio del tema esto que nos ha contado Alfonso, no tan bien como lo ha contado él, pero les suelo contar esto y les parece muy interesante, pero es cuando van a la práctica, cuando de verdad hacen una pequeña investigación, cuando se dan cuenta de que socialmente las redes sociales les pueden ayudar mucho y pueden conocer qué piensan las personas con las que van a trabajar, que muchas veces son niños, jóvenes, personas en riesgo de exclusión, mujeres maltratadas. Bueno, y también les sirve para reflexionar sobre cuestiones éticas. Por ejemplo, algo que les llama mucho la atención es el odio que hay en las redes sociales y sobre todo un odio hacia las mujeres, de entrar en los perfiles, en las fotografías e insultarlas. Y pues también es una cuestión que pueden intentar trabajar con las personas de que todos estos fanbullying, ¿no?, que lo llamamos, que no se produzca y que no se genere ese discurso. La práctica concluye con el desarrollo de una propuesta de intervención. Como al final los trabajadores y trabajadoras sociales tienen que desarrollar una intervención sociocultural muchas veces, pues aquí hacen un planteamiento de cómo utilizarían los medios y cómo utilizarían las redes sociales, la televisión, para poder trabajar con los diferentes grupos. Y además, como ya están en últimos cursos, muchas veces ya están trabajando en casas con adolescentes y las llevan a la práctica. Como conclusiones, pues nos damos cuenta de que esto es una propuesta un poco atrevida porque estamos metiendo en el aula universitaria redes sociales y programas de televisión que se consideran telebasura, ¿no? Y que mucha gente no se atreve a decir incluso que ve porque es de un nivel, parece que es de un nivel cultural bajo. Pues esta propuesta tan atrevida en el aula funciona muy bien porque supone, en primer lugar, un acercamiento a la investigación para los alumnos y para que vean que además se puede reflexionar sobre los medios y que pueden extraer cierta información real. Y además se dan cuenta de que la educación mediática no es solo la capacidad de opinar de forma inteligente y desarrollar una conciencia crítica, sino que además debe tener un fin transformador. Tiene que tener como objetivo la acción social transformadora y la participación ciudadana para lograr una mayor justicia social. Y aquí es donde entra la construcción de la ciberciudadanía, porque hablamos mucho en el grado de educación social sobre la construcción de la ciudadanía, pero claro, también hay un apartado en la red virtual que hay que tenerlo en cuenta. Y nada más, esta es la presentación. Yo también he intentado ser muy breve para que ahora, si hay cuestiones, se puedan consultar. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alba. Clarísimas ambas propuestas, riquísimas, en función que disparan muchas intervenciones y posibilidad para preguntas. Hay una mano levantada de Jennifer Ramos. Yo le voy a pedir que active su micrófono para que pueda realizar la pregunta que desee. Gracias, Alicia. No estaba aplaudiendo porque pensé que la presentación estaba maravillosa. Sí, coincidimos, absolutamente. Entonces, quienes deseen realizar preguntas pueden levantar su mano o poner sus interrogantes por el chat, que con Eugenia vamos a ir levantando sus preguntas. Quiero hacer un comentario y
y por ahí entre Alfonso y los equipos que están aquí presentes acompañando estas experiencias, ¿no? Llevamos un recorrido aún breve en este congreso. Sin embargo, celebro que hay cuestiones que son recurrentes en cuanto a algunas terminologías y conceptualizaciones que se van escuchando en una y otra conferencia. Una tiene que ver con esto de la transformación social, de transformación de la ciudadanía, una transformación. Esto implica un saber hacer, ¿sí? y un saber que está muy relacionado con todo lo que ustedes plantearon sobre la educomunicación, la educación y demás. Y por otra parte, me resultó muy interesante que Alba pudiera plantear concretamente esta propuesta de investigación sobre el grupo de jóvenes y lo que consumen a través de los medios de comunicación o redes sociales, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Creo que por mucho tiempo hemos estado los docentes o quienes estamos en las aulas resistiendo el ingreso de las redes a la escuela. No podemos evitarlo, al contrario. Bueno, dejo planteado esto y ¿quién quiere tomar la palabra? Alfonso, Cristina, Ruth. Bueno, de hecho, bueno, hay que decir la coincidencia en ideas y en trabajo, para quien no lo sepa, decir que Alba está trabajando con nosotros en la Universidad de Valladolid hasta hace 2 años que se ha ido a la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, es lógico que compartamos el discurso y las ideas. Y he puesto en el chat también, con el deseo de hacer esto un poco transmedia para que la gente vaya atendiéndonos y pinchando en otros sitios, un artículo que trabajó mucho Alba, precisamente sobre esto, sobre la isla de las tentaciones. Está en inglés, pero no creo que nadie tenga problema, sobre todo los de habla inglesa. Bien, yo si os parece me gustaría volver un poco a la presentación que he dejado y hablar brevemente de los aspectos clave de la educación mediática crítica. Si puedo compartir pantalla. Perfecto, vamos. Porque ahí vamos a estar de acuerdo y saldrán nuevas preguntas. Ok. Ya la vemos, Alfonso. Sí, pero voy a poner en modo presentación. Ahí está. Alfonso, no podemos ver toda la pantalla. Tal vez... Espera, se ve una parte. que selecciona la zona antes de ponerlo en modo presentación y espera de que perdonad un segundo, dejo de compartir pantalla. Entonces antes pasaría lo mismo. Me ha llegado aquí un WhatsApp de que la gente no lo quiera. Sí. Puedes optar por lectura. No. Abajo hay una opción. Espera, si lo doy. A ver. No, si primero pongo modo presentación y luego comparto pantalla, sí que será posible. Vamos allá. Ahora, bueno. Supongo que ahora se ve. Perfecto. Ahora vemos perfecto. Ahora Gracias, sí, ahora sí. Ya me lo podíais haber dicho antes, gracias a que he dejado la presentación online para que se vea entera. Bien, antes en la sesión anterior hemos visto la docomunicación antes, ahora, si hay que atender a los nuevos tiempos, lógicamente, si arrastramos defectos del pasado, pero también creo que podemos arrastrar o incorporar estos aspectos básicos, aspectos claves que se derivan ya de lo que el Ministerio de Educación de Ontario, asesorado con Len Masterman, creo que fue por los 70, por ahí, ya definía como aspectos clave de la alfabetización digital, ¿no?
que estaban lógicamente aplicados a los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio y televisión, pero que yo creo que son perfectamente adaptables a nuestra situación actual, ¿no? Y yo destacaría esos aspectos reducidos a estos 4, ¿no? Recordar cómo lo que nos ofrecen los medios son siempre representaciones, y yo lo que trato es, por ejemplo, de que mis alumnos vean que su perfil en las redes sociales es otra representación que hacen de sí mismos. Y lo entienden perfectamente en cuanto que les preguntas qué foto han seleccionado y por qué, y si encima la han retocado. Entonces, ellos crean su propio personaje, ¿no? Hablamos de la construcción de la realidad, que es inevitable de los medios y que es necesario saber. Las representaciones, tipos de representaciones que se puede hacer, como en este vídeo, ¿no? Se puede representar una manzana con gran grado de iconicidad, no sabemos si será realista el pintor, o con el mayor grado de abstracción. Sacado de un vídeo infantil, pero vale muy bien para ver cómo en algún momento, cuando vemos la imagen de una manzana, si preguntamos ¿qué es esto?, la gente dice una manzana. Y si vemos una palabra, no, tampoco es una manzana, ni siquiera la representación tridimensional. Y eso es muy importante en un mundo en el que vamos a representaciones tridimensionales, en el que la realidad virtual se puede imponer en el ocio y evidentemente llegará a confundirse, incluso si se apela en los medios a las sensaciones, incluso con dispositivos conectados a nuestros órganos sensoriales, pues decir que sí podemos vivir de representaciones, de ahí a ver si vivimos en un Matrix permanente y que este mundo no es más que una representación. Bien, eso es una idea que puede parecer anticuada si se aplica a los medios de comunicación, pero que es un aspecto clave que es más necesario, como decíamos en la sesión anterior, ahora que nunca. ¿Por qué? Porque las representaciones se parecen cada vez más a la realidad. Y hay otra realidad triste, que es que cada vez importa menos si la representación es fiable, y estamos hablando de las fake news o las noticias que se ofrecen. Estamos viviendo en un mundo donde la verdad apenas importa. Importa que la información se convierta en sensación y la sensación sea placentera, no que sea verdad. No me digas la verdad, que me incomoda, ¿no? Bien, luego otro punto muy importante es cómo se construyen esas selecciones. En este ejemplo se ve una foto, se puede ver una selección de alguien que dispara una granada de gas en Pakistán, ¿no? Claro, el que ha hecho esta selección ha dejado muchas cosas aparte por aquí fuera. Bueno, miento, el que ha hecho esta selección he sido yo. El que ha hecho la selección verdadera de una foto que apareció en El País fue el periodista que publicó esta foto, ¿no? Que a lo mejor no tenía ocasión de ponerse al otro lado porque ya había mucha gente, y dice, no voy a mostrar la realidad, sino voy a mostrar cómo construimos la realidad. Y evidentemente esto sería aplicable también a toda la realidad que aparecen en todas las representaciones de Internet y de los medios tradicionales y actuales, o en todas las películas, series que no dejan de ser, por mucho que se ofrezcan en Netflix, pues como las que se ofrecían por la televisión, ¿no? El lenguaje nunca es neutral, es la misma frase, ¿no? Ni el lenguaje ni la imagen nunca es neutral, son representaciones. Y una de las funciones de la comunicación es poner en evidencia esos intereses ideológicos de los medios. Ese sería otro gran principio básico que sigue siendo válido hoy día. En el momento que entramos a ver que los medios nos ofrecen representaciones, habrá que ver por qué se crean ese tipo de representaciones, que pueden ser por intereses económicos, ideológicos, y cómo se convierten en agentes de educación informal, cómo contribuyen a crear una determinada identidad cultural, ¿no? Vamos a ver este vídeo de ejemplo ahí. Bueno. ¿No? Ajá. Hay que tener un poco de sana desconfianza. Claro. Sana desconfianza. Incluso en nosotros, por supuesto. Sin embargo, pasa como sucede con los espejos. No. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante.
Y es una convicción muy fuerte, muy fuerte. Hasta que por ahí alguien, alguna mano malvada, empieza a fabricar espejos que deforman, espejos que no devuelven la verdad, sino la mentira. Entonces uno a la mañana se va a afeitar y ve una persona rubia, uno que es morocho, una persona distinta a lo que es uno. Y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad. Y uno que se sabe morocho, que ha vivido una morocha vida durante tantos años, que ha andado entre morochos, se ve rubio en el espejo y empieza a asumir rubias conductas. ¿Por qué? Porque desde chicos nos han dicho que el espejo no miente. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo, y de pensar que a lo mejor los fabricantes de espejos tienen intereses inconfesables que nosotros no conocemos, intereses entre los cuales figura el de lograr que nosotros nos creamos rubios, siendo que somos morochos. Bien, el vídeo de un poco más, pero es un buen ejemplo de cómo no solo nos ofrecen estereotipos de distintas realidades que solo conocemos a través de la mediación, sino que incluso nos llevan a pensar cómo somos nosotros mismos. Y esto también hay que hacérselo entender a los jóvenes. La idea que tú tienes de un chico de 20 años, ¿de dónde te viene? A lo mejor es las representaciones que te están ofreciendo los medios de comunicación. Aquí en España ha habido últimamente, cuando hemos salido de la pandemia, y esto es una forma de hablar que hemos salido de la pandemia, pues cuando se ha levantado un poco la mano, los jóvenes en todas las ciudades importantes se han dedicado a hacer botellones. Entonces las imágenes que nos han presentado los medios son las de una juventud desbocada, sin criterio. Entonces yo sí que he echado de menos, y también se lo he comentado a mis alumnos: oye, ¿por qué no protestáis? ¿Es que sois todos así? O esa es la idea que se tiene, porque la idea que están transmitiendo de una persona joven es que es irresponsable, que no se dedica más que a beber, pero yo veo que aquí hay gente que estudia, que hay gente comprometida, hay gente que pertenece a ONGs, que tiene un compromiso social, que tiene un ideario que defiende. Bien, sería otro aspecto clave que no debemos olvidar, sobre todo desde el punto de vista educativo, de lo que decíamos. Estamos utilizando los medios para enseñar determinadas materias y resulta que no enseñamos cómo los medios construyen su realidad y cómo pueden influirnos. Luego, el tema de las audiencias. Esto es importante también, cómo se ven en los aspectos clave de los que se hablaba con los medios tradicionales. Se hablaba de cómo las audiencias completan significados, cómo las audiencias son los productos que se venden a los anunciantes. Este tema se ha hecho mucho más relevante ahora con los nuevos medios, ¿no? Se acaba de traducir al castellano este libro muy interesante que habla de, pues eso, cómo nos convertimos las audiencias en productos no solo que los medios venden a los anunciantes, sino en la economía de datos, de la que también se ha hablado en la sesión anterior y se hablará en este congreso, en el uso que se hace del Big Data en la economía de la atención, pues cómo sería necesario despertar un poco la idea de que la intimidad, o lo que se llama privacidad, sería importante. Yo esto lo veo como un desafío porque yo creo que a los jóvenes no les importa exponerse. Y luego salen leyes de protección de datos en Europa, salen unas leyes de protección de datos que impiden a un profesor tener el teléfono de sus alumnos, pero que no impiden que sus alumnos se muestren con teléfono y sin teléfono en las redes sociales abiertamente. Bien. Alfonso, Sí, termino. no quiero que termines. Es alucinante. Solo que hay algunas preguntas. Hay una pregunta en el chat. Y, paramos. claro, me gustaría que eso no quede, digamos, atrás de lo que vienen desarrollando. Así que, Euge, por favor, ¿puedes invitar a la persona? Ok. No la veo por acá. Al asistente, no sé si está. Ah, sí, aquí está. Helen D. Ward had a question.
I think, I don't know, Helen, if you would like to make the question aloud and I can help you with translation, or would you like me to read what you wrote in the chat? Bueno, no creo que está que tal vez se fue. Ok, bueno, entonces voy a aprovechar para leerla. Es una pregunta muy interesante, me parece que es para ambos, tanto para Alfonso como para Alba. Helen preguntaba, ¿cuál fue uno de los desafíos mayores cuando introdujeron, digamos, estas temáticas relacionadas con las redes sociales que plantean en sus trabajos? Y ella plantea esto desde la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Pregunta también cuáles fueron las mayores resistencias al momento de hacer las preguntas, de hacerlos reflexionar sobre justamente la literacidad crítica de medios, y bueno, y cómo respondieron, cómo reaccionaron. Es interesante saber acerca de esto. Alba. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, esto es algo que cuando se propone a los estudiantes les llama mucho la atención porque esperan una asignatura donde se les enseñe a hacer blogs, a gestionar Google Drive. Es el enfoque que suelen tener, con lo cual esto les llama la atención. Y al principio no quieren reconocer delante del docente que ven este tipo de programas y que utilizan las redes sociales, sí, pero es una esfera de su vida que no quieren reconocer que lo hacen y les da mucha vergüenza. Hay un grupo siempre de alumnos y alumnas que, se enfadan porque estos contenidos entren en la universidad. Entonces, siempre que se propone algo de esto, yo suelo dar una segunda opción. No porque me parezca lo más adecuado, de decir una reflexión teórica, sino por miedo, porque creo que aquí todavía, no sé cómo será en los diferentes países de todos los que estamos aquí, pero en España cuesta mucho este enfoque. Yo lo conocí por Alfonso, que Alfonso fue mi director de tesis y gracias a él descubrí que esto era posible, pero muchas veces yo misma siento temor al introducir estos temas que son novedosos y que se salen de lo que se entiende por competencia digital. Cuando a mí mis compañeros, y perdona que no me centro en los estudiantes, sino a mí como docente, me escriben y me proponen, vamos a hacer una formación de competencia digital, vamos a escribir un artículo sobre competencia digital, sé que no es esto lo que están buscando, sé que es que yo les cuente las competencias de los docentes para dar clase utilizando Google Meet o utilizando ciertas plataformas. Pero para mí no es lo que más me preocupa, porque yo sé que por ejemplo, en pandemia muchos de los errores que hemos cometido no han sido por no saber utilizar Google Meet. Algunos sí, pero otros se han sabido paliar, se han sabido solucionar, sino porque no hemos reflexionado sobre los medios, no hemos reflexionado sobre las implicaciones que tienen los medios en nuestra docencia. Y ahora me voy a mis alumnos de educación social. Cuando yo trabajo con mis alumnos y alumnas de educación social, que son personas que ya están trabajando muchas veces porque son muy necesarios para la transformación social, para el cambio, son personas que trabajan con menores, trabajan con personas en riesgo de exclusión social, trabajan con inmigrantes. Quiero que sepan que todos estos medios, el acceso o no a los medios, porque muchas personas no tienen acceso a los medios, les va a condicionar su vida totalmente. Con lo cual, creo que hablar de cosas de utilizar cierta tecnología que no utilizan las personas con las que están trabajando no es de tanta utilidad como hablar de esto que al final, nos guste o no, marca a la sociedad y nos da una imagen de lo que es la sociedad, porque lo estaba contando ahora muy bien Alfonso, lo que se muestra en la pantalla no es la realidad y el lenguaje y lo que se muestra no es neutral, y el hecho de que haya ciertas personas viendo que es normal entrar en el perfil de una participante mujer e insultarla y decir que la van a matar, no es normal y no puede ser concebible desde un punto de vista ético-moral, y todo eso hay que trabajarlo, ya que los centros escolares, la educación formal, no lo va a hacer porque les parece más interesante saber utilizar Excel, por ejemplo, o que vaya la policía a hablar de esto. Ya que no lo van a hacer, por lo menos que en lo no formal estas personas, estos educadores sociales puedan hacerlo.
y cuando les cuentas esto se emocionan mucho, ven que tienen responsabilidad y entonces realizan la práctica. ¿Cuál es el problema? Que esta práctica, lo primero, no les falta mucho conocimiento y hay muchas cosas que hacen mal, que si estuviéramos hablando de una investigación seria para ser publicada en una revista, pues tendría muchos errores, pero es simplemente un primer acercamiento. Y lo segundo, que requiere estar en un momento determinado monitorizando los medios y eso muchas veces no están tan convencidos de estar a las 10 de la noche recopilando mensajes. Entonces yo he detectado alguna trampa, alguna forma de engañar, de copiar los mensajes en otra ocasión o seleccionar los mensajes. Pero bueno, es para que hagan algo que nunca han hecho. Y cuando empezamos a hablar de todo lo que están descubriendo, se unen. Pero siempre tengo un grupo de personas que no quiere que todo esto entre en la universidad porque lo consideran de bajo prestigio, cuando luego también consumen telebasura. Y estos Big Brother, por ejemplo, en Brasil o en estos reality shows, todos sabemos aquí, si los vemos, que no estamos viendo un contenido de calidad, pero es que hay muchos programas en televisión que las personas piensan que son de calidad y también nos dan una imagen distorsionada de la realidad. Entonces también tenemos que saber interpretarlos. Y Alfonso y yo siempre decimos que no pasa nada por disfrutar viendo estos programas, pero sabiendo lo que hay detrás y lo que estamos viendo. Y desde luego no entrando a insultar a los participantes, porque hay que recordar siempre que la imagen no es la realidad. Y eso sí, en la educación mediática es imposible. Yo cuando abordo las redes sociales en clase, yo siempre lo presento como un tema que debe motivarles y que se enganchará en la asignatura, ¿no? Y veo con sorpresa, bueno, nos gustan más o menos, que les resulta difícil implicarse, porque yo les digo, vamos, de esto sabéis más que yo, porque manejáis más las redes sociales. A ver, que cuente alguien algo. Se quedan extrañados, ¿no? Pone en evidencia la enorme distancia que hay entre eso de ir a hacer unos estudios, una carrera a la universidad, unos estudios de magisterio que van a estar en contacto directo con la realidad, con los niños, ¿no? La enorme distancia que hay entre lo académico y su vida personal. Se pone a la defensiva. Oye, tú aquí enséñanos cualquier cosa para hacer el examen, pero a ver si me vas a hablar a mí de mi Facebook. ¿O qué quieres que te diga yo de mi Facebook? Eso es que tampoco creo yo que sea una defensa a ultranza de su intimidad o de su privacidad, porque seguro que tiene su perfil de Facebook abierto, pero en el fondo yo creo que la verdadera razón es la que apuntaba Alba, ¿no? Que no lo ven como contenido curricular, no lo ven como algo apropiado a analizar, a estudiar, a reflexionar sobre ello. Bueno, habría mucho más que hablar, pero... Claro, claro, gracias Alfonso. En realidad también es que creo que mucha responsabilidad es de la docencia, tal como Alba plantea este cuestionamiento que en el ámbito académico se hace para traer esto a la escuela, ¿no? En el ámbito educativo, yo comentaba recién que en otro sentido, la educación sexual integral también es algo que hay resistencia a las familias, la escuela, los mismos chicos. Sin embargo, por internet tienen acceso absolutamente a todas las cuestiones y muchas veces es perjudicial el abordaje que se realiza. Bueno, que es lo mismo que pasa con estas cuestiones de los medios de comunicación. Estamos en el cierre en el momento de cierre de esta, lamentablemente, de esta conferencia tan rica y que nos deja pensando mucho. Para finalizar, podemos hacer un cierre abierto o dejar una pregunta planteada o una breve síntesis que nos permita resumir lo que hemos expuesto, lo que han expuesto ustedes aquí. Así que yo invito a Alfonso y a Alba 2 minutos, 1 minuto cada uno a poder hacer un breve cierre que no debe ser necesariamente cierre. Puede quedar abierto. Pues yo me quedo con las últimas palabras. Que esto no sea cierre, sino un primer paso a reflexionar sobre estos temas y en lo que el artículo que hemos escrito nosotros, otros muchos, tienen los enlaces en la presentación, es bajar la presentación
a Alba no hay más que buscar en Google su producción académica y encontraréis ahí muchas cosas interesantes. Y yo creo que si de algo sirven estas reuniones, no es de presentar un conocimiento acabado que transmitamos, no podemos caer en ese error, sino de hacer a la gente pensar. Y lo bonito de esto es que se presenta como inacabado y ahora cada uno lo tendrá que completar con sus propias aportaciones, reflexiones para él, y esperemos que transmita también. Si algo bueno tiene en las redes es que se puede compartir y no se comparte solo basura, ¿no? Se puede compartir también, si no conocimiento, información que lleve al conocimiento de cada uno. Así que yo terminaría invitando a comenzar. Seguimos en contacto. Gracias, Alfonso. Y sí, se trata de esto, de sumar a todos los que estén interesados, sepan que están todos y todas invitados a continuar haciendo crecer esta comunidad que profundiza, que piensa, que debate sobre estos temas y muchos otros que se desarrollarán a lo largo de estos días de congreso. Alba, tu cierre, por favor. Sí, yo coincido con Alfonso. Esto tiene que ser un punto de inicio de pensar, ¿no?, en la ciberciudadanía y en la transformación social, pensando sobre los medios, cómo nos afectan los medios, y cuando digo los medios hablo de televisión, vídeo bajo demanda, redes como Twitch, ¿no? Y creo que la forma de saber qué tenemos que investigar y en qué nos tenemos que centrar es escuchando a los diferentes grupos y escuchando a los diferentes colectivos y viendo qué implicaciones tienen para ellos. Y esa sería mi aportación, que coincide con la de Alfonso. Gracias. Alba, ya estás comprometida para el año que viene a formar parte de este colectivo. Nos encantó escucharte. Muchas gracias por estar en esta sala. Los invitamos a continuar acompañándonos en las siguientes experiencias. Ya están por dar inicio, así que vayan buscando los otros links de acceso a las salas. Gracias y seguimos disfrutando de este encuentro maravilloso. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Y Adiós, gracias adiós. a los intérpretes también. Gracias a los intérpretes y perdón por la velocidad. Es fruto de la emoción. Muchísimas gracias a todos y todas. Fue excelente. Y si quieren poner un enlace de nuevo, solo para los que llegaron después, pueden repetir. Yo acabo de reponer lo que pusiste, Alfonso, ahorita. Gracias.